4 de junio de 1943. Base naval de Norfolk, Virginia. El unteroficier Otto Kessel descendió por la tabla del barco aún aferrada a la barandilla de metal, con las rodillas temblando después de 14 días de cruce del Atlántico. Creía que estaba entrando en la decadencia estadounidense, la misma que se describió durante años en los panfletos del Reich. Un país débil, racialmente degenerado y desorganizado, guiado por banqueros judíos y gobernado por mujeres. Eso era lo que esperaba encontrar. Pero la realidad aterrizó primero. Hombres blancos y negros operaban grúas de 1000 toneladas juntos. Las mujeres en uniforme civil controlaban la carga y comandaban los convoyes logísticos. En los muelles, los niños vendían periódicos. Los civiles caminaban tranquilamente por la base, mientras los buques de guerra rugían en el fondo. Nadie los insultó. Nadie se escapó. Esta fue la primera fisura en la doctrina. No fue causado por armas, sino por un orden funcional donde se esperaba el caos. Por exceso, donde se preveía escasez. Por la libertad, donde se temía la represión. Este no es un video sobre prisiones militares. Se trata de prisioneros ideológicos, sobre cómo Estados Unidos, sin discursos, desmanteló la superioridad moral del Reich con hileras de supermercados, comedores y fábricas abiertas. Esperaban vigilancia, encontraron un espejo, y no les gustó lo que vieron. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia mejor que cualquier oración. Entre 1943 y 1946, Estados Unidos mantuvo a 425.871 prisioneros de guerra alemanes dentro de su propio territorio. Lo que estos hombres encontraron allí, bibliotecas públicas en campos de prisioneros, comedores con productos importados, clases universitarias, tratamiento médico con penicilina, contradecía todas las líneas de la doctrina nazi. En algunos condados de Texas, los soldados del Reich con esvásticas aún frescas en sus uniformes, fueron alimentados y alojados con más dignidad que los soldados afroamericanos que los custodiaban. No por caridad, sino por habilidad. No por fragilidad, sino por exceso. Estados Unidos no tenía que destruir la ideología nazi con propaganda. Fue suficiente para exponerla a la realidad. Y el resultado fue tan abrumador como cualquier avance de la 3ª División Blindada. Si valora este tipo de historia en función de documentos, registros oficiales y recuerdos olvidados, considere suscribirse al canal y dejar el similar. Su apoyo mantiene viva la investigación que reconstruye los hechos donde la propaganda ha tratado de borrar la verdad. El primer impacto no provino de armas, guardias o interrogatorios. Vino del banquillo. Cuando los prisioneros de guerra alemanes bajaron de los barcos en Norfolk, no fueron recibidos por filas de soldados o cercas de alambre de púas, sino por coreografías industriales en pleno movimiento. Las grúas giraban con precisión milimétrica, operadas por mujeres con overoles que controlaban toneladas de carga con un simple toque de palanca. Camiones cargados de municiones y piezas de aviones avanzaron entre los civiles que parecían ignorar la presencia de los recién llegados. A la izquierda, marineros con bandejas de rosquillas. A la derecha, kioscos con titulares sobre el frente del Pacífico, junto con revistas femeninas, cómics en color y anuncios de radio portátiles. Sin sirena, sin prisa, solo el sonido rutinario de la base naval más grande del planeta, haciendo lo que sabía hacer: trabajar. Para los soldados del Reich, la vista era más inquietante que cualquier emboscada. Eso no era lo que habían aprendido. Desde las juventudes hitlerianas, habían sido entrenados para asociar el caos con la democracia, la lentitud con la diversidad, la debilidad con la libertad. Pero allí, ante sus ojos, el desorden civil coexistió con la logística de guerra más eficiente de la historia moderna. Lo que era inconcebible para ellos, civiles que trabajaban en instalaciones militares, era, para los estadounidenses, solo el martes. Norfolk no fue una excepción, era estándar. La base ocupaba 300 acres, con muelles capaces de operar hasta 80 barcos simultáneamente. En una sola mañana, manejó más carga que el puerto de Hamburgo en toda una semana. Y lo hizo sin tener que evacuar a los civiles, sin ocultar movimientos, sin siquiera alzar la voz. Era eficiencia enmascarada como normalidad. La inteligencia alemana, hasta ese momento, había subestimado no solo la capacidad de producción estadounidense, sino también el propio modelo social que la sustentaba. En 1942, las estimaciones de Loka Urebler, el alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas,
Predijeron que Estados Unidos tardaría al menos 3 años en movilizar su industria para una guerra total. Se equivocaron por 2 años y por millones de toneladas. En 1943, Estados Unidos producía 96.000 aviones al año. La Luftwaffe, en el mismo periodo, fabricó menos de 25.000. Los prisioneros aún no conocían estos números, pero ya estaban rodeados por sus efectos. Cada pieza descargada de los barcos, cada grúa operando implacablemente, cada lonchera desechada con comida a medio comer, era la prueba silenciosa de que la guerra estadounidense se libró con otra lógica. Un exoficial de la Wehrmacht escribiría años después: nos dijeron que los estadounidenses eran indisciplinados, egoístas y desorganizados. En Norfolk, descubrí que su caos produjo más que nuestro pedido. Esta frase, contenida en una carta de 1952 publicada en las memorias de Herman Bucher, resume lo que cientos de ojos confundidos ya estaban captando cuando desembarcaron. El enemigo era diferente, y quizás más peligroso por eso. Los muelles de Norfolk, con sus almacenes desbordados, sus cintas transportadoras continuas y sus carretillas elevadoras de ritmo constante, no solo desmintieron el colapso predicho por los nazis, sino que lo ridiculizaron. En 1943, mientras Alemania sufría una escasez de caucho sintético, los almacenes estadounidenses ya habían almacenado neumáticos para 10 años. Mientras que las fábricas alemanas estaban paralizadas por falta de aluminio, Alcoa registró excedentes capaces de sostener 2 frentes. La estadística que los alemanes ignoraron fue simple y devastadora. En 1943, Estados Unidos produjo el 67% de todo el material de guerra utilizado por los aliados en todo el mundo. Más de 2/3. Si esta proporción te sorprende, escribe aquí en los comentarios con la frase «La logística gana». Porque para los prisioneros, este número no era una abstracción. Era concreto, fue visual. Estaba apilado en cajas de municiones, en el rugido de los motores, con el uniforme limpio de los trabajadores. Lo que llamaron superioridad racial se inclinó ante la superioridad de los suministros. Y esto no solo fue ofensivo, era incomprensible. Un guardia estadounidense ofreció café a un capitán alemán, todavía esposado. El oficial se negó. No por orgullo, sino por desorientación. En su mente, el enemigo no actuó así. El enemigo era salvaje, degenerado, brutal. Y, sin embargo, aquí estaba el soldado con el uniforme beige, sonriendo, ofreciendo una taza de hojalata. Esta inversión moral silenciosa fue la primera grieta. Y como cada grieta, se extiende. Los oficiales superiores trataron de mantener su postura. Pero a los ojos más jóvenes, algo ya se estaba rompiendo. Lo que se suponía que era un campo de prisioneros parecía un escaparate. Lo que se suponía que era el colapso de una nación en guerra parecía una línea de montaje en expansión. Lo que se suponía que era el final del viaje resultó ser el comienzo de otro tipo de cautiverio. El cautiverio de la duda. Y acababa de comenzar. Porque si el muelle de Norfolk ya era capaz de desmantelar certezas, ¿qué pasaría cuando estos mismos prisioneros descubrieran que no iban a campos aislados y austeros, pero para instalaciones con camas, bibliotecas, recreación, autogestión y acceso a la prensa estadounidense? La próxima temporada sería aún más desconcertante, y llegaría sobre rieles. Embarcarse en los trenes con destino al interior de Estados Unidos no marcó el comienzo del cautiverio, sino la profundización de la duda. A diferencia de la Europa ocupada, donde los prisioneros eran transportados en vagones de carga cerrados, sin ventanas y sin comodidad, Estados Unidos designó vagones de pasajeros convencionales, con asientos acolchados y ventanas grandes. Era posible verlo todo, y lo que los alemanes vieron en cada curva de las vías fue un mapa de lo que nunca podrían construir. Las fábricas no estaban ocultas, estaban iluminados. Los letreros con nombres de empresas brillaban en neón por la noche. Naves industriales operadas con ventanas abiertas. En los estacionamientos, cientos de autos. Empleados que van y vienen sin prisas. No había alambre, ni camuflaje, no había ningún secreto. Los trenes cruzaron áreas industriales de Baltimore, Filadelfia y Pittsburgh, sin temor a ser expuestos. Los funcionarios de la Luftwaffe contaron los bombarderos B-26 alineados para ser entregados a los astilleros de Glen L. Martin, tan cerca del ferrocarril que era posible distinguir los números de serie pintados en los fuselajes. Para cualquier ingeniero entrenado en la lógica de la guerra total, esto fue un suicidio estratégico. Pero para los estadounidenses,
Era rutinario. No ocultaron su producción porque no tenían que hacerlo. Producían en exceso. Producían como si respiraran. En el Reich, cada tren llevaba la angustia del cálculo. ¿Cuánto carbón queda? ¿Cuántas piezas faltan? ¿Cuántos trabajadores están en forma? En los rieles estadounidenses había mucho. Hubo rotaciones de turnos, pausas para el almuerzo y, sin embargo, la producción continuó sin interrupciones. Un prisionero informó décadas después que vio a un trabajador de una fábrica estadounidense tirar una manzana que aún estaba a medio terminar y luego abrir otra. En Alemania, un hombre habría sido arrestado por esto, escribió. El desperdicio para ellos era un escándalo, pero en ese tren llegó a entenderse como un código oculto. Solo aquellos que pueden desperdiciarlo, y allí, los estadounidenses podían. La economía estadounidense en 1943 ya funcionaba como un motor bajo máxima presión, pero sin signos de agotamiento. El sistema ferroviario, nacionalizado temporalmente con fines militares, movía más de 1,5 millones de toneladas de carga por día. Las locomotoras diésel reemplazaron gradualmente a las locomotoras de vapor, mientras que las líneas telegráficas y telefónicas coordinaban, con precisión milimétrica, la llegada y salida de cada convoy. No había un plan centralizador al estilo nazi. Había un sistema descentralizado basado en la eficiencia empresarial, los contratos federales y las bonificaciones por desempeño. Alemania, con su maquinaria de guerra estrictamente controlada, creía que esto era imposible, y sin embargo, sucedió. Ante los ojos del enemigo. Durante las paradas del tren, las escenas se repetían. Las familias estadounidenses se despidieron de sus hijos en las puertas de embarque militares, mientras, a pocos metros de distancia, los soldados alemanes, todavía con uniformes manchados de África, observaban en silencio. No hubo hostilidad. Había curiosidad. Las mujeres entregaban bocadillos a sus hijos. Los niños ondeaban banderas. Los adolescentes besaron a sus novios. La guerra estadounidense fue intensa, pero no había engullido la vida civil como en el Reich. Los jóvenes no llevaban uniforme. La música no había sido reemplazada por marchas. La estación de Washington, D.C., en junio de 1943, recibió 3 convoyes con prisioneros y docenas de embarques civiles simultáneos. Nada fue interrumpido. Ningún civil fue evacuado. Ninguna fábrica ha disminuido la velocidad. Y allí, en los minutos en que un tren esperaba a que se despejara la línea, los ojos alemanes vieron los reflejos de lo que no podían entender. El poder de una democracia en guerra. La normalidad fue, para ellos, el más agresivo de los shocks. Durante todo el camino a Texas, los trenes cruzaron paisajes industriales que se turnaron con campos agrícolas mecanizados. Desde el cielo nocturno de Pensilvania, se podía ver el naranja constante de las llamas de los altos hornos de las acerías, un resplandor que no cesaba, ni siquiera al amanecer. Las minas de carbón operaban en 3 turnos. Las refinerías recibían petróleo de 280,000 pozos activos. Los ferrocarriles no solo funcionaron, sincronizaron todo el país. Era una red orgánica, vasta e ininterrumpida, y asequible. Los prisioneros vieron todo, sin censura, y lo que vieron los puso en silencio. Según datos de la Junta de Producción de Guerra, mientras que Alemania produjo alrededor de 5,000 locomotoras entre 1940 y 1944, Estados Unidos entregó más de 12,000 unidades nuevas, además de renovar miles más. Una de las prioridades logísticas del ejército de los EEUU era garantizar que ninguna carga se detuviera durante más de 6 horas entre los centros de distribución. En la práctica, esto significaba que una pieza fabricada en Detroit podría estar en Nueva Orleans al día siguiente. No por arte de magia, por coordinación, por rieles. El mayor Wilhelm Strohmayer, ingeniero de transporte y exmiembro del OKH, escribió años después: «La mayor humillación fue no ver nuestras fábricas en ruinas. Era ver sus fábricas operando con las ventanas abiertas». Esta frase circuló en los círculos veteranos como una especie de epígrafe del fracaso estratégico alemán, porque personificaba el absurdo de una nación que dependía tanto de su productividad que ni siquiera trató de ocultarla del enemigo. Por cada prisionero que miraba por la ventana, lo que se revelaba no era un país en guerra, era un sistema que no conocía interrupciones. Un país donde el tren era un símbolo de libertad y no de deportación.
donde el carro tenía cojines, no heno, donde el viaje no significó un final, sino un comienzo. Y lo que comenzó allí fue algo aún más inquietante: la comprensión de que la guerra se podía librar de manera eficiente, sin odio, sin gritos, sin marchas, solo con engranajes bien engrasados. Pero el tren no se detendría allí. El siguiente destino fue Camp Hearn, en el corazón de Texas. Y lo que les esperaba a los alemanes en ese campo no eran rejas y castigos. Era aún más desestabilizador. Camas hechas, luces eléctricas, plomería moderna y una cantina con productos para elegir. El enemigo había ofrecido un viaje. Ahora ofrecería consuelo. Y el colapso ideológico apenas comenzaba. El comedor de la base era grande, brillante e increíblemente ordinario. No hay carteles de propaganda. No hay guardia con pistola en la entrada. No hay sirenas que suenen órdenes. Para los prisioneros recién llegados, era el lugar más confuso que jamás habían pisado. La fila era lenta, pero organizada. Los soldados estadounidenses y los prisioneros alemanes usaban bandejas idénticas. El puré de papas provenía de la misma cáscara. La salsa era la misma. El olor era el mismo. Pero la diferencia, la verdadera diferencia, era invisible. No había tensión. Había rutina. El locutor de radio local estaba narrando un juego entre los Yankees y los Medias Rojas, transmitido por altavoces. Cuando se anunció un jonrón, un marinero se rió a carcajadas y derramó un poco de su leche en el piso encerado. Un sargento se inclinó, limpió y siguió con su comida. Uno de los alemanes, un ex capitán de África, miró la escena con una expresión inerte. En la lógica del Reich, eso era imposible. La guerra para ellos era un estado moral total. No era negociable. Era absoluto. Pero allí, en esa cafetería, parecía haber espacio para todo, incluso para la risa. En uno de los bancos, un operador de radio estadounidense estaba hablando con un prisionero sobre el sabor del pan de maíz. En otro, un oficial de la Marina explicó cómo funcionaba el campeonato de béisbol. El prisionero escuchó, fingiendo desinterés, pero escuchó. Había guardias, sí, pero a distancia, observando con calma, con la mano abajo, con los ojos descansados. Esto, para muchos oficiales alemanes, fue el golpe más duro, porque demostró no solo humanidad, sino confianza operativa. El sistema estadounidense no necesitaba intimidación para funcionar, no necesitaba gritar para ser respetado. El respeto, allí, parecía nacer de la eficiencia, previsibilidad, de abundancia. Estos soldados, aparentemente indiferentes, eran el rostro de una máquina de guerra tan poderosa que no necesitaba organizar su propio poder. Y esto causó incomodidad. En una carta interceptada meses después, un prisionero describió el momento con amargura. No nos odian, simplemente nos ignoran, y me destruye más que si gritaran. Lo que los alemanes interpretaron como arrogancia fue en realidad sistema. La cafetería sirvió más de 1.200 comidas por turno. El desperdicio promedio por bandeja se midió, anotó y compensó en pedidos futuros. El calor se regulaba mediante termostatos automáticos. El stock se digitalizó mediante tarjetas perforadas. Los menús fueron equilibrados por nutricionistas del ejército. Y lo más impresionante, esto no fue especial por los prisioneros. Era la operación estándar. En 1943, el Servicio de Suministro de las Fuerzas Armadas movió 1,8 millones de toneladas de alimentos por mes, con márgenes de error de menos del 2%. Era comida, combustible, municiones y medicinas. Pero más que eso, fue la consistencia. Era control. Era el tipo de precisión que el Reich creía haber dominado, pero que ahora veía aplicada sin histeria ideológica. Ninguno de los soldados estadounidenses llevaba carteles con frases patrióticas. Nadie recitó consignas. Nadie levantó banderas. Pero todos sabían qué hacer. Todos ellos cumplieron su función. Y esto desmanteló lo que más valoraba el nazismo: el culto al orden como espectáculo. Porque lo que los estadounidenses presentaron fue algo más difícil de enfrentar: el orden como hábito. Y el hábito no se puede destruir con el habla. Solo se sostiene cuando es real. El juego de béisbol estaba en el fondo. Los prisioneros miraban sin entender las reglas. Pero comenzaron a comprender algo más profundo. Allí, incluso el ocio seguía un ritmo. Incluso la relajación tenía estructura. Un deporte nacional que celebraba el fracaso,
El hombre que comete errores el 70% de las veces sigue siendo una leyenda. Era lo opuesto al darwinismo ideológico del Tercer Reich. Era un sistema en el que el error se absorbía, no se castigaba, y donde, incluso en tiempos de guerra, había espacio para jugar. Uno de los comandantes de la Wehrmacht, el mayor Hans Gerber, escribiría en su diario: «No nos atacan con ira, nos desmantelan normalmente. Esto es peor». En los días siguientes, los prisioneros notarían más. Los guardias no eran todos blancos, muchos eran afroamericanos. Algunos dieron órdenes a los soldados blancos. Esta ruptura de la jerarquía racial, inaudita para cualquier alemán en 1943, fue más impactante que cualquier propaganda aliada, porque no fue una lección, era un hecho. Y se paró delante de ellos, sin previo aviso. Pero esta percepción aún era tenue, todavía era semilla. El impacto más visceral estaba por llegar, porque después de la cafetería, después del tren y el aterrizaje, los prisioneros serían llevados a donde pasarían los próximos meses o años. Y allí, en el corazón de Texas, descubrirían que el campo de prisioneros no era una prisión, fue un reflejo, y la reflexión sería insoportable para muchos de ellos, porque revelaría algo peor que el fracaso militar, el fracaso moral. Campamento Hearne, Texas. Cuando los camiones militares se detuvieron en las puertas del campo, los prisioneros alemanes esperaban ver la representación clásica del castigo: alambre de púas, centinelas armados, tiendas sucias y letrinas al aire libre. Esperaban vivir como enemigos, pero lo que encontraron fue un sistema configurado con calma, precisión y con una lógica operativa que contradecía todo lo que se les había enseñado. Las viviendas eran pabellones elevados de madera, con ventanas, iluminación eléctrica y plomería. Cada hombre tenía una cama individual con un colchón de somier, mantas limpias y un armario. Las letrinas tenían rubores. La cafetería funcionaba con un horario fijo, un menú equilibrado y una cocina inspeccionada por agentes sanitarios. La biblioteca tenía cientos de títulos, incluidos Goethe, Kant y, para asombro de muchos, autores judíos. Los campos no ocultaban estos recursos. Los mostraron. Había una sala de música con instrumentos donados por asociaciones civiles, canchas deportivas, torneos internos y periódicos editados por los propios presos. Los reclusos eligieron a sus representantes, discutieron las reglas, debatieron artículos. La disciplina, una vez impuesta por el miedo, ahora nació de la estructura. Fue un experimento social realizado sin fanfarria, pero con profundos efectos. El comandante del campo, el mayor Edmund Sittler, hablaba alemán con fluidez y conocía la cultura militar germánica. En lugar de confrontar a los funcionarios del Reich, los expuso. Permitió que surgiera el orden por comparación. En uno de los informes enviados al Departamento de Guerra, Sittler escribió: «No es necesario quebrantar a un hombre que lleva un imperio muerto dentro de sí mismo. Solo muéstrale un mundo que funcione». Y el campo funcionó. En 1944, la Cruz Roja Internacional inspeccionó Camp Hearne e informó que el nivel de vida de los prisioneros superaba al de muchos vecindarios periféricos en los Estados Unidos. También superó lo que muchos soldados alemanes recibieron en los frentes. Había un hospital con equipo de rayos X, existencias regulares de penicilina y atención dental. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. La doctrina nazi prometía un nuevo mundo por la fuerza. Camp Hearne ofreció este nuevo mundo a través de la rutina. No hubo discursos. Había limpieza. Había tiempo de clase. Había clases de inglés, un curso de contabilidad, talleres de carpintería. No se habló de ideología, pero todo allí era ideológico, porque demostraba, en la práctica, la estabilidad de un sistema que no necesitaba opresión para mantener su estructura. Y ese fue el punto más desconcertante. En el Reich, la autoridad era miedo. En Hearne, la autoridad era la función. Los prisioneros eran respetados como operadores de un sistema. Tenían responsabilidades, objetivos internos, comités de convivencia y derecho a peticiones formales. Y comenzaron a cumplir estas funciones, no por temor al castigo, sino porque el equipo requería movimiento. Cuando el historiador Richard Seiler entrevistó a veteranos alemanes que habían pasado por Hearne, uno de ellos resumió fríamente el impacto. Allí, me di cuenta de que la obediencia puede ser voluntaria y aún así funcionar mejor. Y esto golpeó el corazón de la doctrina nazi.
porque desmanteló el mito de la disciplina racializada. En Camp Hern no había Volksgemeinschaft, había coexistencia. Los alemanes vieron a los guardias afroamericanos coordinando operaciones. Vieron cocineros mexicanos dando órdenes. Vieron a mujeres supervisando actividades culturales. Y nada se vino abajo. Al contrario, todo fluyó. El campo era un microcosmos de una América que operaba con diversidad, imperfecciones y éxitos constantes. Y esta fluidez era más letal para la ideología nazi que cualquier interrogatorio. En 1944, el campo albergaba a más de 4.800 prisioneros simultáneamente, con tasas de conflicto de menos del 1,2%. En el mismo año, más del 75% de los reclusos se ofrecieron como voluntarios para programas de trabajo supervisado en granjas e industrias ligeras, algo que nunca ocurriría en los campos soviéticos o británicos. La lógica era clara. Quien se siente parte de ella, participa. Aquellos que entienden el sistema, ayudan a mantenerlo. Y esto reveló lo que el Reich se negó a admitir, que la autoridad no necesita un uniforme negro y un látigo. Necesita confianza y claridad. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos traerte contenido más detallado como este. Porque la historia, como la logística estadounidense, se compone de estructuras ocultas, pero devastadoras. Pero el verdadero shock aún estaba por llegar, porque los prisioneros no solo vieron el funcionamiento de un campo, comenzaron a compararlo con sus propias ciudades de origen. Y para muchos, la comprensión era insoportable. Lo que habían perdido no era solo la guerra, era el derecho a creer que tenían razón. Y esta herida no fue tratada con morfina, fue tratado con silencio. Un silencio que se haría más profundo cuando descubrieron que dentro del campo había una escuela, una universidad de alambre de púas. Y allí los libros harían lo que las armas no pudieron. En el calor seco del campo de Texas, lejos de las líneas del frente y del humo de los puertos, los prisioneros alemanes fueron asignados a lo que el ejército de Estados Unidos llamó trabajo exterior supervisado, una especie de extensión del campo que los puso en contacto directo con la columna vertebral de la economía estadounidense, la producción rural e industrial a gran escala. Y fue allí, en los campos de algodón mecanizados y las fábricas de procesamiento de alimentos, donde comenzó el segundo gran colapso ideológico. En una granja en las afueras de Temple, un grupo de prisioneros vio, por primera vez, un tractor Caterpillar modelo D6 operando con una cosechadora acoplada. En menos de 30 minutos, una sola máquina había cubierto lo que 60 hombres tardarían un día entero en cosechar a mano. Pero no se detuvo ahí. La cosecha fue transportada por camiones Ford adaptados, conducidos por mujeres, y descargada en silos automatizados. Los prisioneros solo miraban, y comenzaron a hacer los cálculos. Las cuentas nunca se cerraron. Uno de los pasantes, graduado en ingeniería agronómica, escribió en su diario: "No es que estén desorganizados, es que son demasiados y son eficientes". La productividad no fue acompañada por la prisa. Hubo pausas, había hidratación, había sombra, y sobre todo, había control. En otro frente, más al este, los prisioneros estacionados en una planta de conservas observaban cómo la línea de producción desechaba latas perfectamente conservadas solo por pequeñas abolladuras o etiquetas mal pegadas. El choque no fue solo logístico, fue casi religioso. El Reich había elevado la escasez a virtud. El desperdicio era un pecado técnico. Pero allí, en Estados Unidos, se incorporó al proceso. Fue tolerado. Y más, fue absorbido por la abundancia. El número que muchos se negaron a aceptar fue este. Estados Unidos podía cometer errores. Y aún así, ganar. En Rockdale, en la planta de Alcoa, uno de los mayores proveedores de aluminio a la industria armamentística estadounidense, el desperdicio diario superó en volumen la producción semanal de aluminio de toda la industria aeronáutica en Alemania. Astillas, sobras, cortes mal ajustados, todo recogido por sistemas automatizados y reciclado, pero solo cuando es conveniente. En muchos casos, fue más rápido tirar y comenzar de nuevo. Para los prisioneros, fue un escándalo productivo, pero también fue una frase. El enemigo no operó al margen de la supervivencia, operaba con grasa, con facilidad, con reservas, con la capacidad de elegir, y esa fue la verdadera humillación. Los estadounidenses no solo produjeron más, podían elegir cómo y cuánto producir. Esta libertad productiva fue sostenida por una cultura de incentivos.
En lugar de carteles de miedo, las fábricas exhibían tableros de objetivos alcanzados, retratos de los empleados del mes, pines conmemorativos de productividad. No hubo amenazas. Había premios. Un soldador en Houston podría ganar bonificaciones por reducir el tiempo de soldadura en 5 minutos. Un conductor en Lubbock recibió una insignia por no retrasar las entregas durante 3 semanas consecutivas. En las salas de descanso, revistas con fotos de las esposas de los trabajadores. Campañas de incentivos con cupones para compras. Todo esto giraba en torno a un engranaje moral. No era el deber racial o el destino imperial lo que movía a Estados Unidos. Fue el resultado. Fue un reconocimiento. Fue la recompensa. Y esto, a los ojos de aquellos que habían venido del culto de la obediencia absoluta, era inconcebible, porque significaba que la eficiencia podía nacer del deseo, no del miedo. Y este modelo funcionó. En 1943, Estados Unidos empleaba a más de 18 millones de trabajadores en la industria de guerra, el 37% de los cuales eran mujeres. Más de 1,2 millones de afroamericanos participaron directamente en las cadenas de producción. Ninguna de estas categorías era ideal, según la doctrina nazi, y sin embargo fueron ellos los que apoyaron la línea de montaje que estaba ganando la guerra. Los presos relataron, entre ellos, el asombro al ver a los trabajadores sonreír durante la jornada laboral. Comentaron que, en Alemania, esto se interpretaría como una falta de respeto a la patria. Pero allí, en el calor de Texas, un operador de montacargas que cantaba durante su turno no era un traidor, era un ciudadano, y su productividad era mayor. La indiferencia estadounidense hacia la estética marcial se interpretó gradualmente como una fortaleza. No había uniformes negros, botas largas o desfiles sincronizados. Había overoles manchados de grasa, relojes de tiempo y cafés compartidos. Pero, al final del día, la fábrica produjo. El campo estaba cosechando. Llegó el camión, y la fila no se detuvo. Uno de los guardias estadounidenses, al ver a un grupo de prisioneros alemanes asombrados por la cantidad de comida desperdiciada después de un mercado rural, comentó en voz alta: «Aquí cometemos grandes errores, pero golpea aún más grande». El comentario circuló entre los prisioneros como una especie de epígrafe informal de lo que estaban experimentando, porque resumía la lógica de un país que no buscaba la perfección ideológica, sino resultados. Y lo estaba logrando. En informes internos, algunos oficiales del Reich capturados ya comenzaban a admitir que incluso si la guerra se ganaba en Europa, Estados Unidos era un problema irresoluble a largo plazo, porque no era solo lo que tenía. Así fue como lo hizo. Pero el colapso final aún no había llegado, porque hasta entonces los prisioneros podían afirmar que todo era una ilusión superficial. Todavía podían decir que no conocían a la verdadera América. Eso cambiaría cuando recibieran periódicos, cuando leen las críticas al propio gobierno, cuando descubrieron que una democracia podía criticarse a sí misma, y aún así funcionar. Ese fue el siguiente golpe, y vendría en papel. Se permitió escuchar, se le permitió leer. Dentro de Camp Hearn, y en tantos otros campos de los Estados Unidos, los prisioneros tenían acceso a la radio sintonizada en estaciones civiles, periódicos estadounidenses distribuidos diariamente, y en algunos casos, incluso revistas políticas enviadas por voluntarios y organizaciones religiosas. Ninguna de estas publicaciones fue censurada anteriormente. No había filtro ideológico, no había control del contenido. Y esto, para las mentes entrenadas en la rigidez de la propaganda del Reich, era un enigma. Al principio, muchos creyeron que estaban siendo manipulados. Ese acceso era una trampa, un juego psicológico. Pero bastaba con pasar unos días hojeando el New York Times, escuchando los editoriales de la NBC o riéndose, incómodo, de las caricaturas políticas del Chicago Tribune, para darse cuenta. Esto era real. Y más que real, estaba permitido. Las páginas criticaban abiertamente a la administración Roosevelt. Algunos dudaban de la estrategia militar en el Pacífico. Otros acusaron al presidente de favorecer intereses privados. Hubo protestas registradas. Hubo voces disidentes. Y lo más impactante, había libertad para estar en desacuerdo en medio de la guerra. En el Reich, cualquier caricatura de Hitler se castigaba con prisión o muerte. En Estados Unidos, MacArthur fue dibujado como un gallo vanidoso. Roosevelt como un anciano cansado, Churchill como un bulldog distraído. Fue ofensivo, y era normal. La estructura democrática estadounidense no solo aceptaba la disidencia, sino que la encarnaba.
se alimentó de él. La democracia era para los prisioneros el más inestable de los sistemas, pero con cada día de lectura descubrieron algo aún más peligroso, inestable, pero resistente. Un exoficial de la Luftwaffe escribió en sus notas personales: «Creamos una dictadura para proteger la verdad. Permiten que las mentiras lleguen a la verdad». Esta inversión sacudió los cimientos morales de aquellos que creían que la fuerza provenía de la unidad absoluta, porque la unidad estadounidense se construyó sobre la continua confrontación de ideas. La ausencia de un discurso único fue reemplazada por un ruido constante y funcional, la transmisión de radiodebates. El periódico expuso las acusaciones. Las revistas trajeron opiniones opuestas sobre el curso de la guerra, y nada de esto paralizó la producción, la logística, el combate o la cohesión social. Para los alemanes, esto era insoportable, porque significaba que la doctrina nazi había mentido, y lo que es peor, había mentido mal, porque no previó que la democracia podría resistir su propia crítica, y aún así ganar. La lectura diaria se convirtió en un hábito. En el campo, un grupo de prisioneros creó un club de lectura, discutieron los editoriales, debatieron las caricaturas, algunos comenzaron a escribir diarios en inglés. Uno de ellos, anónimo, registró: «Su debilidad es la apariencia de debilidad, pero el sistema que acepta ser cuestionado no se puede derribar desde el exterior». Para el Reich, la prensa era una herramienta. Para los estadounidenses, era un campo de batalla interno, permanente, ruidoso, vital. Y allí, sin un solo folleto doctrinal, sin una clase formal de reeducación, tuvo lugar la transformación mental más efectiva jamás registrada en tiempos de guerra. La exposición a la realidad democrática, hecha de contradicciones, imperfecciones y debate constante, fue más poderosa que cualquier interrogatorio. Ella no accedió, ella lo demostró, y dejó que el enemigo terminara. En 1944, una encuesta discreta de prisioneros reveló que más del 23% de ellos ya no creía en la victoria de Alemania, no por miedo, sino por observación. Habían visto el puerto, habían sentido las huellas, habían conocido los molinos, las granjas, el campo, y ahora leen todos los días que incluso los estadounidenses dudan de sí mismos, y sin embargo continuaron luchando. Esa fue la diferencia. El Reich exigía certeza. Estados Unidos sobrevivió al interrogatorio, y paradójicamente se hizo más fuerte con él. Si puedes reírte de tu propio general, si puedes debatir con tu presidente, y aún así levantarte al día siguiente para producir 7,000 tanques al mes, entonces tal vez tu fuerza no esté en orden, pero en flexibilidad, en el caos productivo, en desacuerdo funcional. En una carta interceptada y archivada en Washington, un prisionero le escribió a su hermano: «Aquí, no saben si tienen razón, pero hacen tanto, que lo hacen bien de todos modos». La carta nunca llegó a su destino, pero fue grabado, y se erige como testimonio de una revelación lenta, cruel e irreversible, porque la guerra que los prisioneros estaban perdiendo ya no se libraba con armas, estaba encerrada en ideas, y el siguiente paso sería aún más inquietante, porque no bastaba con leer, se les invitaría a hablar, a discutir, escribir tus propios pensamientos en voz alta, dentro de un programa educativo creado por los propios estadounidenses. La doctrina nazi no sobreviviría a la biblioteca, y mucho menos al aula. En Camp Hullen, en Texas, el silencio entre los prisioneros era absoluto cuando el primer grupo de guardias afroamericanos cruzó las puertas. Hombres negros, con uniforme estadounidense, armados, ocupando una posición de autoridad sobre los oficiales de la Wehrmacht. Para muchos alemanes esto no solo era inconcebible, sino que era ofensivo para la estructura mental que los había formado. Desde una edad temprana, aprendieron que el orden racial era natural, biológico, inmutable. Ahora estaban siendo escoltados por hombres que, en su doctrina, ni siquiera debían portar armas. El impacto no fue simbólico, fue físico. Tenían que responder a las órdenes, ponerse de pie con órdenes, obedecer las reglas de los hombres negros. Y no pudieron reaccionar, porque fueron derrotados, y porque los comandos funcionaron. La guardia afroamericana era disciplinada, eficiente, entrenada. No usó violencia gratuita, pero usó lo que más hirió el orgullo ideológico del Reich, el profesionalismo. La presencia de estos soldados negros creó un cortocircuito moral en muchos prisioneros.
Durante los interrogatorios posteriores, varios admitieron que este contacto directo fue la primera grieta real en la lógica racial que llevaban, porque ya no podían sostener la fantasía de inferioridad. Se derrumbó por el simple hecho de que estaban vivos, porque los hombres negros los protegían. Pero la ironía más cruel vendría después. Un domingo, cuando los llevaban a un restaurante local para una comida supervisada, una práctica autorizada por los programas de integración, los prisioneros se sentaban en mesas centrales. Recibieron el mismo menú que los civiles estadounidenses. Comieron bajo la mirada curiosa pero respetuosa de la población local. Afuera, 2 de los guardias afroamericanos que los habían escoltado hasta la entrada no pudieron entrar. El gerente del restaurante se negó. «Solo blancos», dijo. Los alemanes escucharon y lo entendieron. La paradoja era insoportable. A los enemigos de la guerra se les daba más dignidad que a los ciudadanos estadounidenses de color. Y sin embargo, estos ciudadanos eran los que llevaban armas, los que operaban los trenes, los que ensamblaban los aviones, los que se ocupaban de los depósitos. Para una doctrina basada en la supremacía, este tipo de contradicción era el principio del fin, porque desmanteló el mito de la pureza por la fuerza. Demostró que la fuerza podía coexistir con la incoherencia y seguir siendo funcional. Fue una lección dolorosa pero innegable. En una carta interceptada por el Departamento de Guerra, un prisionero escribió: «Aquí, el mando débil y el fuerte obedecen, pero todo sigue funcionando. Eso es peor que la derrota, es humillación». Las contradicciones sociales de Estados Unidos, lejos de invalidar su fuerza, revelaron algo aún más amenazante para el modelo totalitario: la resiliencia en el caos. Incluso imperfecto, Estados Unidos produjo. Incluso desorganizada, ganó. Y cada día, esto se hizo más visible. Para 1943, Estados Unidos había entrenado a más de 125,000 soldados afroamericanos para funciones logísticas y operativas directas, un número mayor que toda la fuerza de tanques de Alemania en el frente oriental. Si esta comparación te sorprende, comenta, datos impactantes, porque esa es la dimensión que los alemanes se negaron a ver y que ahora tenían ante sus ojos. Estados Unidos era desigual, sí, pero fue una desigualdad lo que se movió. Eso quedó expuesto. Eso se transformó. Y que, incluso si falla, era capaz de revertir el juego, poner a los oprimidos en el puesto de mando y hacer que ese comando funcionara. Esto no era solo poder, era el futuro. Pero el golpe más profundo vendría de los propios guardias. En silencio, sin tener que demostrar nada. Porque los próximos discos traerían no solo vigilancia, sino también enseñanza. Algunos de estos soldados afroamericanos serían instructores en talleres dentro de los campamentos, y allí, los hombres del Reich tendrían que aprender de aquellos a quienes se les enseñó a despreciar. Diciembre de 1943. En el campo de prisioneros de Camp Swift, Texas, cayó la primera nevada ligera 2 días antes de Navidad. Los barracones estaban limpios, las ventanas cubiertas con telas blancas, y dentro de cada pabellón se había erigido un árbol con decoraciones improvisadas, algunas hechas por los propios prisioneros con papel reciclado, otras donadas por civiles de la comunidad local. Pero lo que vino después no fue improvisado. Era la estructura. Era logística aplicada a la bondad. Los coros de la Iglesia Bautista ensayaron villancicos en alemán. Un pastor luterano de origen germánico celebró una misa dentro del campo, con un coro y un órgano eléctrico. Los niños de la ciudad cercana enviaron tarjetas escritas con la letra aún temblorosa de sus cuadernos escolares. Feliz Navidad, incluso en tiempos difíciles. La Legión Americana, compuesta por veteranos de la Primera Guerra Mundial, organizó una recaudación de fondos para ofrecer obsequios simples a los prisioneros: cigarrillos, artículos de papelería, jabones, galletas. Para los soldados que habían cruzado el desierto del norte de África en botes, era surrealista. Pero lo que les esperaba en la noche del 24 superó cualquier expectativa. La cena se organizó con los mismos suministros suministrados a las bases estadounidenses de élite. A cada prisionero se le dieron porciones de pavo asado, jamón con miel, puré de papas, verduras, tarta de manzana, vino y, para asombro de todos, helado. Helado en un campo de prisioneros, en invierno, producido, almacenado y distribuido con precisión. La estimación calórica de la comida por recluso superó las 5,000 calorías. Mientras tanto, en la propia Alemania,
Los civiles en Berlín sobrevivieron con raciones de menos de 1.500. Un ingeniero de la Wehrmacht, prisionero en Swift, miró la bandeja y le preguntó a su colega, ¿por qué harías eso? La respuesta no vino con palabras. Llegó a través de las luces. El campamento había sido decorado con más de 700 metros de cable eléctrico, conectando coronas y lámparas navideñas alrededor de las puertas, cocinas y salas comunitarias. Se usó más electricidad para decorar el campo que la disponible durante todo el mes de diciembre en pueblos enteros de Sajonia. Los estadounidenses no estaban demostrando su bondad, estaban demostrando su superioridad sin esfuerzo. Y esto llegó a un punto sensible, porque la Navidad, para muchos de los prisioneros, era un ritual de pertenencia nacional. Y allí, al otro lado del mundo, atrapados por el enemigo, estaban siendo invitados a celebrar, no como perdedores, pero como humanos, no porque se lo merecían, sino porque Estados Unidos podía y quería. La moralidad de la doctrina nazi se basaba en la dignidad racial, la pureza cultural y el odio organizado. Esa cena desmanteló todo eso con un simple acto: compartir. Era la civilización diciendo, perdiste, pero aún reconocemos su humanidad. Un soldado bávaro, exmiembro de la división Afrika Korps, escribió en su diario, esta noche me sentí avergonzado de todo lo que había aprendido, porque el enemigo, el que iba a aplastar, humillar, tomar represalias, sirvió vino y deseó felices fiestas. Y lo hizo sin siquiera esperar agradecimientos. Fue una victoria silenciosa, pero definitivo. En 1943, más de 130 campamentos en todo Estados Unidos organizaron eventos similares. Las iglesias locales se involucraron. Las comunidades escribieron cartas. Los artistas locales promovieron recitales. Ninguna de estas acciones fue coordinada por Washington. Fue espontáneo. Era cultural. Era el reflejo de una sociedad tan segura de su posición que no necesitaba reafirmar su fuerza con odio. Esta diferencia de postura no solo desarmó al enemigo, deconstruyó sus creencias. La duda nació allí. ¿Qué pasa si estamos en el lado equivocado de la historia? La pregunta se hizo en silencio, pero resonó con la fuerza de un bombardeo moral, porque demostró que la verdadera fuerza de Estados Unidos no estaba solo en sus tanques, sus aviones o su industria. Estaba en su confianza desarmado, en el gesto gratuito, en la capacidad de mirar al enemigo a los ojos y desear feliz Navidad. Esa fue la noche en que muchos dejaron de resistir ideológicamente y comenzaron a observar, comparar, asimilar. Pero la mayor sorpresa vendría en los días siguientes, cuando los campamentos anunciaron un nuevo programa: alfabetización, cursos técnicos, conferencias sobre democracia. La guerra aún no había terminado, pero la reeducación ya había comenzado, y no se haría con doctrina, sino con ideas. El arma más temida del Reich, Camp Hearn, primavera de 1944. Apareció un nuevo aviso en el mural central entre el comedor y la capilla. Inicio del programa educativo para prisioneros de guerra. Módulo de primavera. No hubo convocatoria obligatoria ni vigilancia abierta. El registro fue voluntario. Pero el contenido llamó la atención. Inglés práctico, introducción a la agricultura estadounidense, fundamentos de la mecánica, historia de los Estados Unidos, filosofía occidental, literatura comparada. La mayoría de los cursos serían impartidos por civiles, profesores universitarios invitados por el Departamento de Guerra, otros vinculados a instituciones religiosas o asociaciones educativas. También había bibliotecas internas, con títulos organizados, catalogados y disponibles. Y allí, entre los volúmenes de Mark Twain y los diccionarios técnicos, comenzaron a aparecer libros que muchos prisioneros nunca habían tocado. Thomas Mann, prohibido por el régimen. Erich Maria Remarque, perseguido por denunciar el horror de la guerra. Autores judíos, socialistas, pacifistas. Y quizás lo más desestabilizador, autores alemanes, que no eran nazis. La guerra ideológica ahora estaba en sus estantes, y el campo se convirtió en una escuela sin rejas mentales. El más simbólico, las aulas no tenían guardias. Tenían sillas, pizarra, tiza, libros. Las únicas armas allí eran las palabras, y el impacto fue profundo. Gradualmente, los prisioneros dejaron de ver esas clases como una distracción. Comenzaron a ver algo más peligroso: la libertad. Una libertad que no se impuso, sino que se ofreció. La libertad de saber lo que el Reich prohibía, comparar, no estar de acuerdo, dudar. El aprendizaje no era doctrinal,
Nadie exigió lealtad a Estados Unidos, pero había una invitación permanente: pensar, reflejar, reconstruir. Un sargento de la Luftwaffe, después de semanas de un curso de historia estadounidense, le preguntó al instructor: si permite la crítica de su propio gobierno, ¿cómo mantiene el orden? La respuesta fue seca: porque no les tenemos miedo. Esta lógica desmanteló la base del totalitarismo, la creencia de que la unidad absoluta era necesaria para la supervivencia. La democracia era imperfecta, pero funcional, desorganizado, pero productivo, y, sobre todo, capaz de enseñar, sin amenazar. Las estadísticas confirman el alcance de este movimiento. Entre 1944 y 1946, alrededor de 130.000 prisioneros asistieron a algún tipo de curso educativo en los Estados Unidos. De ellos, más de 35.000 han completado programas completos de alfabetización en inglés. Más de 12.000 estudiaron literatura alemana crítica con el nazismo, y un número aún mayor tenía acceso a contenido científico y técnico censurado por el Reich. Si esta dimensión te sorprende, comenta, la educación gana, porque ese era el verdadero campo de batalla, y estaba ganando. Uno de los profesores, en un informe enviado al Departamento de Guerra, escribió: nunca he visto una transformación ideológica tan silenciosa, tan profunda y tan estable como la provocada por una biblioteca sin censura. Y no era solo una cuestión de teoría. Muchos presos comenzaron a escribir textos, ensayos, cartas reflexivas. Algunos crearon periódicos internos, con discusiones políticas, reseñas literarias, crónicas. Incluso hubo humor, caricaturas que se burlaban del mismo régimen que los había enviado a la guerra. Eso no era adoctrinamiento, era autonomía. Y eso, para el Reich, era inaceptable. El sistema educativo estadounidense, incluso improvisado y restringido por el contexto militar, demostró una fuerza sutil. No necesitaba un control total para funcionar. Solo necesitaba una apertura, confianza en el proceso. Lo que hicieron los estadounidenses no fue convertir a los prisioneros en patriotas. Era devolverlos a la condición de pensadores. Y esto era más amenazante que cualquier campo de reeducación, porque una mente que duda, no regresa. Muchos oficiales alemanes capturados después del conflicto afirmaron que la verdadera derrota ideológica comenzó allí, en libros, en clase, en preguntas sin respuestas obligatorias. Uno de ellos, cuando ya se le preguntó en la Alemania ocupada, declaró: su escuela no enseña qué pensar, enseña que es posible pensar. Pero el impacto final de esta transformación aún estaba por llegar, porque, al final de la guerra, parte de estos prisioneros regresarían a Alemania, y se llevaría consigo algo más peligroso que las armas: las ideas. Y la siguiente parte revelará cómo estas ideas ayudarían a dar forma a una nueva nación alemana, no basada en el miedo, sino en la memoria. Abril de 1945. La guerra estaba en su agonía. En Alemania, ciudades como Dresde, Kassel y Würzburg ya habían sido reducidas a cenizas. En los Estados Unidos, a medida que las fábricas aumentaban los últimos lotes de bombarderos y tanques, los campos de prisioneros mantuvieron su rutina tranquila, una rutina que para algunos se había vuelto más que tolerable, se había vuelto deseable. Fue en este contexto que Georg Gardner desapareció. Oficialmente huyó de Camp Deming, Nuevo México. Se han iniciado las búsquedas. Se emitieron alertas. El FBI fue notificado. Pero Georg no intentó regresar al Reich. Tampoco intentó cruzar la frontera hacia México. Se fue al interior de Colorado. Tomó el nombre de Dennis Wiles. Consiguió un trabajo como jardinero y luego como instructor de tenis. Se casó con una estadounidense. Tuvo hijos. Contribuyó con impuestos. Durante 4 décadas vivió entre sus propios antiguos adversarios y nunca fue descubierto. Hasta que, en 1985, mientras veía un documental sobre prisioneros de guerra, decidió escribir para los productores. Reveló su identidad, su origen. Es su secreto. Su historia sorprendió no por su audacia, sino por su motivación. No había huido por miedo. Había huido por convicción. Vivir con la sociedad estadounidense, incluso dentro de un campo de prisioneros, fue suficiente para desmantelar su lealtad al régimen nazi. Y más. Despertar un deseo silencioso de pertenecer a esa forma de vida que antes le habían descrito como degenerada. No se convirtió. Estaba expuesto. Y esta exposición, lenta, diaria, irreversible, hizo lo que ningún anuncio pudo:
reveló contraste. Mostró que la libertad, aunque sea imperfecta, se puede vivir. Esa dignidad, incluso con contradicciones, podría ser concedida, y sobre todo, que la verdad no necesitaba un uniforme, solo tiempo. Gardner no fue el único. Entre 1946 y 1950, cientos de exprisioneros regresaron a Alemania con cartas de recomendación escritas por civiles estadounidenses. Más de 5.000 han expresado por escrito su deseo de regresar permanentemente a los Estados Unidos, y al menos 1.200 tuvieron éxito. Algunos se casaron con ciudadanos estadounidenses, otros fueron contratados por empresas que los habían conocido en programas de trabajo rural. No hubo lavado de cerebro. Había atracción, una atracción basada no en el habla, sino en el contraste, en la diferencia entre lo que experimentaron bajo el Reich y lo que presenciaron, incluso como prisioneros, dentro de la democracia estadounidense. Cuando un sistema convence a sus enemigos para que lo adopten, no por la fuerza, sino por la observación, ha sucedido algo profundo, algo que ni siquiera el mando aliado previó. Una transformación ideológica realizada por la exposición directa a la libertad, desorganizada, ruidosa, desigual, pero funcional. En una carta publicada décadas después, Gardner escribió: «No huí de Alemania, corrí hacia lo que sabía que funcionaba». Esta frase personifica la victoria moral estadounidense. No solo destruir un régimen, pero absorbe a tus soldados. No solo ganar en el campo, pero conquista por comparación. La historia de Gardner, revelada al público en general en un documental de 1985, se convirtió en un símbolo de un proceso silencioso pero duradero. Demostró que los campos de prisioneros de Estados Unidos no eran solo centros de detención, eran escaparates. Y lo que se mostró allí, incluso sin intención propagandística, fue suficiente para derribar muros internos que las bombas nunca alcanzarían. Los oficiales del Reich predijeron que si eran capturados, sus soldados serían torturados, humillados y convertidos a la fuerza. Perdido. Fueron desarmados por la bondad, desmantelados por el exceso, superados por la vida cotidiana. Y en algunos casos, adoptado. Porque la libertad, a diferencia del miedo, no necesita imponerse, solo hay que verlo. Pero esa influencia no terminaría ahí. A su regreso a la devastada Alemania, estos hombres, transformados, serían recibidos por un país en ruinas. Y muchos se llevarían consigo algo que el Reich nunca supo gestionar: nuevas ideas. Lo cual, en la década siguiente, ayudaría a reconstruir no solo casas, sino principios. Y este nuevo capítulo, aún más improbable, comienza con la reconstrucción del propio enemigo, hecho por aquellos que alguna vez creyeron en lo contrario. Habían sido entrenados para odiar el caos, temer a la libertad, despreciar el desorden, y ahora se enfrentaban a un sistema que funcionaba así, sin aparente rigidez, sin culto al líder, sin banderas en cada esquina, y sin embargo producía más rápido y con mayor precisión. La Lone Star Steel Company, en Lone Star, Texas, fue un ejemplo que desafió cualquier doctrina totalitaria. Fundada solo unos años antes de la guerra, en 1942, sus instalaciones se han expandido como un organismo vivo alimentado por capital privado, incentivos estatales y una red de pequeñas empresas que cooperan silenciosamente. Aquí, en un solo mes de producción, salió más acero del que todo el Ruhr alemán podía entregar en un año antes de los bombardeos aliados. Fue una ofensa a la planificación central. Una fábrica sin comité ideológico, sin consignas en cada pared, sin un solo partido que guíe las decisiones, superó a la joya industrial del Tercer Reich. Más que producción, fue autonomía. El trabajador estadounidense, incluso el más humilde, entendía su función como parte de algo más grande, pero no porque se lo dijeran, porque participó, recibió bonificaciones, tenía voz en los sindicatos, eligió sus periódicos. Podrías quejarte del presidente a la hora del almuerzo, y sin embargo, volvió a trabajar, operando la misma prensa, ensamblando el mismo tren de acero que abastecería a los barcos en el Pacífico. Esta descentralización operativa era, para el ojo adoctrinado, pura anarquía, pero para la realidad que se impuso, fue una máquina de guerra disfrazada de sociedad libre. Un oficial alemán que visitaba una instalación industrial estadounidense como parte de un programa de observación para oficiales capturados, resumió su desconcierto.
Producen más que nosotros, con menos rigidez. Y lo más aterrador, sin miedo. Porque lo que el Reich vendió como irreemplazable, orden de hierro, sacrificio centralizado, control total, demostró ser innecesario. El secreto estadounidense no era la fuerza, era fluidez. No fue una orden impuesta, fue adaptación. Y esta adaptabilidad provino de la confianza entre las partes. Gobierno, iniciativa privada, trabajadores, prensa, universidades. Todos funcionaban como partes de un sistema en movimiento, sin necesidad de condiciones ideológicas. Esto confundió a los prisioneros. En Alemania, donde no hubo huelgas, había miedo. En Estados Unidos, donde la gente podía protestar, todo siguió funcionando. Además, funcionó mejor. Hagamos una pausa con un dado. En 1944, Estados Unidos produjo 96. 0 aviones de combate. Alemania, en el mismo año, produjo poco más de 39,000. Si esto te sorprende, comenta ahora, poder absoluto. Porque eso es lo que vieron los prisioneros al pasar por fábricas como Douglas Aircraft, Fort Willow Run y la propia Lone Star Steel. Un país que no gritó, sino que construyó. Esta era la verdadera fábrica de la democracia. Uno que no necesitaba la imagen de un Führer en cada pared para funcionar. Uno en el que los periódicos pudieran criticar al gobierno y seguir apoyando el esfuerzo bélico. Donde se permitía la protesta y productividad implacable. Para los alemanes, esto era inconcebible. En la lógica del Reich, permitir la libertad debilitó la cohesión nacional. Pero allí, la libertad sostuvo el equipo. No para sabotearlo, sino para alimentarlo. Y cuanto más miraban los prisioneros, más se daban cuenta del punto central. La fuerza estadounidense no provenía de un solo hombre. Vino de su ausencia. No hubo una figura unificadora que llevara a la nación sobre sus hombros. Había un sistema. Y este sistema, con todas sus imperfecciones, funcionó porque distribuyó el poder, porque permitía elegir, porque toleraba la disidencia, y porque, contrariamente a lo que aprendieron, el caos no destruyó, creó. Una de las mayores ironías de esta guerra es que, para muchos soldados alemanes, la democracia solo se reveló como una fuerza real, después de la captura. No en las batallas, pero en los molinos, en trenes, en las fábricas silenciosas donde nadie gritaba, pero donde todos sabían qué hacer, porque confiaban el uno en el otro, y porque la sociedad estadounidense, con todos sus ruidos, funcionaba como una sinfonía improvisada, pero en sintonía. Y mientras los generales del Reich buscaban el orden mediante la coerción, los trabajadores estadounidenses creaban resultados por convicción. Pero había un último detalle, quizás el más simbólico de todos. En 1944, mientras las fábricas del Reich desmantelaban los horarios para escapar de los bombardeos aliados, General Motors inauguró una nueva cafetería, con máquinas de discos. Porque Estados Unidos podía, incluso en la guerra, permitir el placer. Y eso, para la mente entrenada en la escasez, era una afrenta imposible. Pero la siguiente parte mostrará que no fue solo una cuestión de producción, era una cuestión de memoria. Y que, al final, la fábrica más poderosa de Estados Unidos era invisible, la fábrica de la idea. Se les asignó recoger algodón, descargar camiones, operar prensas mecánicas en fábricas textiles y realizar un mantenimiento simple en propiedades rurales. Nada de lo que aparecía en los manuales de guerra, nada que fuera parte del entrenamiento de la Wehrmacht, pero fue allí, en las tareas repetitivas junto a los civiles estadounidenses, donde comenzó a ocurrir el colapso doctrinal. Los prisioneros alemanes, muchos todavía con acentos marcados y cicatrices recientes de batallas en el norte de África e Italia, fueron puestos a trabajar, no bajo escolta armada sino bajo dirección civil. En los campos de Alabama, vieron a afroamericanos liderando equipos de riego. En las plantaciones de Kansas, fueron ordenados por mujeres que usaban pantalones y conducían tractores. En pequeñas fábricas de Tennessee, almorzaron con supervisores sindicalizados que hablaron mal del presidente y regresaron al trabajo sin ninguna consecuencia. No había propagandistas, había realidad. Y esta realidad, cruda, cotidiana, sin teatro, causó un tipo de impacto que ni siquiera los interrogantes más sofisticados pudieron. La erosión silenciosa de la certeza ideológica. Lo que el Reich dijo que era defectuoso, degenerado, destinado a colapsar, operó allí con sorprendente fluidez.
Y lo más peligroso de todo, producía bienestar. Los trabajadores libres, hombres y mujeres de diferentes orígenes, no se sintieron movidos por el miedo, sino por el aliento. Algunos presos informaron en cartas: aquí, el error no se castiga con gritos, se corrige con paciencia. Esa frase, en cualquier cuartel del Reich, sonaría como una broma. Pero en los talleres estadounidenses era una práctica común. La productividad no dependía de la rigidez, sino de la autonomía. Y más, dependía de la comunicación. Un soldado alemán que trabajaba en una granja de Texas escribió, años después: «Nunca imaginé que una señora negra que me trataría amablemente me ordenaría regar un campo». Y competencia. Cada detalle de esa vida cotidiana desmanteló el castillo simbólico del nazismo. La mujer, que debería ser relegada a la maternidad, era líder de equipo allí. El negro, considerado inferior, era técnicamente responsable allí. El ciudadano común, considerado frágil, se mostró capaz de sostener una guerra y aún sonreír en el proceso. Y todo esto sin policía secreta, sin saludo obligatorio, sin una cara estampada en cada pared. Hubo otro factor que socavó la doctrina: la ausencia de teatralidad. En los Estados Unidos, la guerra no fue un escenario ideológico, fue el esfuerzo de todos. Con cada entrega realizada, cada cosecha cosechada, cada hora extra de producción, no había una celebración pública, sino una eficiencia privada. Los alemanes, acostumbrados a ceremonias, pancartas, fanfarrias y rituales de lealtad, se sorprendieron por la ausencia de espectáculo. Pero fue precisamente esta ausencia la que reveló lo más inquietante. No se trataba de una puesta en escena. Estaba funcionando de verdad. Esperaban consignas, recibieron rutinas, esperaban jerarquías visibles. Encontraron horizontalidad, esperaban imposición. Fueron testigos de la cooperación. Y el resultado fue innegable. El Reich había enseñado que la libertad era un error. Esa multiplicidad era debilidad. Esa igualdad era un caos. Pero en un turno en una fábrica en Shreveport o en el campo de algodón en San Angelo, era todo lo contrario. La diversidad creaba una solución. La libertad engendra compromiso. Caos generando resultados. Fue, en la práctica, el triunfo de la realidad sobre el dogma. Un triunfo que no gritó, simplemente funcionó. En 1944, más de 150.000 prisioneros alemanes participaron en programas de trabajo voluntario en suelo estadounidense. Muchos recibieron pequeñas cantidades, registradas en sus cuentas personales, que podían gastarse en los comedores de los campos. Esto no fue un pago, fue un reconocimiento. Y otra pieza que desmanteló la idea de que el enemigo era un bárbaro, porque incluso como prisioneros, fueron tratados como hombres. Esta coexistencia, este contacto directo con un sistema que no necesitaba demostrar su fuerza, hizo más para deconstruir el fanatismo que cualquier documento de rendición. Porque los trabajadores libres, al no tener que imponerse, demostraron, sin darse cuenta, que ya habían ganado. Un oficial de las SS, interrogado después de la guerra, declaró: «Estados Unidos no destruyó nuestra ideología con argumentos. Ella simplemente mostró lo que era posible». Y esta posibilidad, de un sistema fluido, inclusivo y funcional, era la pesadilla de todo régimen autoritario, porque no podía ser replicado por la fuerza, solo se podía vivir. Pero el efecto más duradero estaba por llegar, porque estos prisioneros, cuando regresaron a la Alemania ocupada, no llevarían en su memoria consignas, sino ejemplos, no doctrina, sino convivencia. Y la siguiente parte revelará cómo estos hombres, una vez soldados del Reich, se convirtieron en semillas vivas de un nuevo tipo de país. Un país que aún no existía, pero que nacería del contraste. Al principio solo se llamaba Nachrichtenblatt. Un boletín de noticias escrito a mano adjunto a los murales interiores de Camp Hearn. Escrito por presos designados como culturales, el contenido fue estrictamente monitoreado por los propios alemanes. No había censura estadounidense. Lo que salió en las páginas fue la elección de los autores, y allí, en los primeros meses, lo que predominó fue el eco del Reich. Frases grandiosas sobre el honor militar, la nostalgia de la patria, las idealizaciones del frente oriental. Había poesía de trincheras, himnos reescritos e incluso cuentos sobre el coraje del soldado alemán. Fue el intento de mantener viva la identidad, incluso dentro de la derrota. Pero a medida que pasaban los días, el tono cambió. Las noticias internas comenzaron a informar no batallas, sino actividades culturales.
concursos de ajedrez, partidos de fútbol, cursos de horticultura. Los textos se hicieron más largos, menos rígidos, y, discretamente, aparecieron cartas, pequeñas columnas de opinión escritas por presos anónimos. Al principio simples comentarios sobre el calor de Texas o sobre la comida estadounidense, pero pronto comenzó a aparecer algo más profundo, la duda. Hoy vi a un niño negro dar órdenes a un sargento estadounidense blanco. Se rieron juntos. ¿Qué significa eso?, escribió uno de ellos. Los líderes estadounidenses lo leyeron, y no censuró. El periódico continuó. Tiene un nombre. Fue rebautizado como Der Spiegel, el espejo. Y desde un espejo comenzó a actuar. Reflejaba, cada vez más, las grietas internas de la ideología que los había moldeado. Un editorial publicado en 1944 declaró: «Se nos ha enseñado a temer la libertad como debilidad. Pero lo que hemos visto aquí es lo contrario. La libertad construye, la rigidez destruye». Ningún panfleto aliado tendría más impacto que ese pasaje escrito por un exoficial de la Luftwaffe. El periódico de los prisioneros no era doctrinario, era confesional. Era una lente de lo que estaba sucediendo en las conciencias de esos hombres. Y lo más inquietante, Estados Unidos no impuso la narrativa, solo ofrecía papel, tinta y permiso. El resto vino de ellos. En marcado contraste con la prensa controlada del Reich, donde cada titular fue calibrado por el Ministerio de Propaganda, allí, en un campo de Texas, exsoldados nazis debatieron temas como el racismo, la libertad de expresión, la participación femenina en el trabajo e incluso los orígenes del antisemitismo. Y no fueron castigados, fueron leídos. El periódico circuló en el país, pero se enviaron copias a la Cruz Roja y, en algunos casos, al Departamento de Guerra. En un informe confidencial, un funcionario estadounidense señaló: «Si queremos comprender la evolución moral de los prisioneros, solo necesitamos mirar a Der Spiegel, porque reveló la lenta erosión de las certezas, el surgimiento del cuestionamiento, la transición de la obediencia ciega al pensamiento propio». En un número de septiembre de 1945, un artículo titulado «¿Qué es el patriotismo sin verdad?», causó revuelo. El autor, identificado solo como R.K., Bill informó haber visto a niños estadounidenses donando libros a los campamentos. Libros en alemán. No sabían quiénes éramos, escribió, pero nos consideraban lectores. La conclusión fue dura. Ganaron no porque mataron más, sino porque creen que podemos cambiar. Y en ese momento, el periódico de los presos se convirtió en algo más que una publicación. Se convirtió en una prueba viviente de que la democracia, incluso en prisión, se podía enseñar con el ejemplo, e interiorizado por el papel. En lugar de producir resistencia, produjo espejos, y todos los prisioneros que escribieron allí no se enfrentaron a la censura, sino la conciencia misma. Muchos años después, en 1952, los exprisioneros reunidos en Hamburgo fundarían un periódico regional. Algunos habían escrito en Der Spiegel en Texas, otros simplemente leen, pero todos afirmaron: fue allí, en el campo, donde aprendieron el poder de la palabra libre. Lo que el Reich llamó anarquía de la información, la pluralidad de opiniones, se reveló allí como la verdadera fuerza cohesiva de la democracia. Y la lección fue clara: la libertad de prensa no es el fin del orden, es el comienzo de la madurez. La metamorfosis de ese periódico no fue un accidente, fue el resultado inevitable de la exposición a lo contradictorio, a la convivencia, al permiso para pensar. Y eso, para un régimen construido sobre el silencio, fue más destructivo que cualquier bomba. Der Spiegel no tuvo que ser detenido. Terminó con el final de la guerra, pero sus ediciones, conservadas por universidades y veteranos, aún circulan en colecciones históricas, y lo que dicen, incluso décadas después, es simple: la libertad, cuando se ofrece sin gritos, sin imposiciones, sin dogmas, hace su trabajo solos. Pero la guerra aún no había terminado. Y el siguiente paso en ese viaje revelaría algo aún más sorprendente: cómo los prisioneros derrotados se convirtieron en aliados invisibles en la reconstrucción del mismo país que intentaron destruir. La guerra, para muchos de estos hombres, había terminado con la rendición en el norte de África o Italia, pero para los estrategas del ejército de EE.UU, apenas estaba comenzando, no con armas, sino con ideas.
Desde el principio, los campos de prisioneros se organizaron con un objetivo oculto pero preciso: reconvertir las conciencias. El sistema era silencioso, meticuloso y paciente. A su llegada, todos los prisioneros fueron clasificados, no con exámenes físicos, sino con entrevistas, observaciones e informes detallados. Las autoridades los dividieron en 3 categorías: fanáticos pronazis, neutrales y antinazis declarados. Esta proyección no solo fue simbólica. Determinaba dónde viviría cada hombre, con quién compartiría alojamiento y qué actividades se le ofrecerían. A los antinazis se les dieron puestos internos, acceso a libros avanzados y, en algunos casos, la oportunidad de liderar iniciativas culturales. Los neutrales, a su vez, estaban inmersos en la cultura estadounidense. Se les asignaron tareas de integración, acceso a la radio, clases y una mayor libertad de movimiento. En cuanto a los fanáticos, estos estaban aislados, colocados entre ellos, sin contacto con los otros grupos, con severas restricciones sobre el contenido externo. Pero incluso eso estaba calculado. El objetivo no era el castigo, sino contener la doctrina, para que no contaminara a los demás. Las cartas enviadas a familiares en Alemania fueron monitoreadas. Expresiones utilizadas, tono emocional, las reacciones a las derrotas del Reich, todo estaba catalogado. Un prisionero que mostró orgullo cuando se enteró de la ofensiva de las Ardenas fue marcado. Otro que expresó alivio por la muerte de Hitler fue ascendido. Cada elección, cada palabra, cada gesto alimentó una base de datos rudimentaria pero eficiente. Y poco a poco, el campo mismo se convirtió en un espejo de la guerra ideológica en curso. No hubo interrogatorios, pero hubo convivencia. Y fue allí donde las certezas comenzaron a resquebrajarse. Muchos de los neutrales, después de meses de trabajar junto a los estadounidenses, cambiaron de categoría. Algunos fanáticos, cuando perdieron relevancia interna, se vieron obligados a observar los beneficios otorgados a quienes ya habían renunciado al nazismo. El sistema era psicológico, pero también logístico, porque los estadounidenses sabían que la ideología también se desmorona en comparación. Cuando un exoficial de las SS vio que su antiguo subordinado era tratado con respeto después de rechazar el saludo nazi, algo se movió. Cuando un prisionero informó a su compañero de celda que un profesor judío había dado una conferencia sobre Goethe, sin rencor, la estructura de la narrativa racial del Reich comenzó a desmoronarse. En informes confidenciales del Departamento de Guerra, se dice que alrededor del 30% de los prisioneros inicialmente identificados como simpatizantes del régimen cambiaron su posición en un año. Y lo más sorprendente, sin ninguna coerción, solo viviendo juntos, exponiendo y observando lo que nunca se les ha mostrado. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. El Reich, que trató de reeducar gritando, amenazando y controlando absolutamente, perdió terreno frente a una táctica simple: la libertad vigilada. Estados Unidos no necesitaba adoctrinar, solo permitía el contacto. Y el contacto, con el tiempo, hizo el resto. Si te gusta desentrañar estos hechos y crees en el poder de la historia como herramienta de comprensión, disfruta de este video y suscríbete al canal. Su apoyo nos ayuda a seguir descubriendo estos engranajes ocultos de la guerra, donde el silencio era más efectivo que el cañón. Y si los campos de prisioneros fueron el escenario de esta reconversión, la pieza más grande estaba por venir. Porque pronto, estos mismos hombres, ex soldados del Reich, serían colocados ante la misión más paradójica de todas: reconstruir Alemania, bajo supervisión estadounidense. El final de la Segunda Guerra Mundial encontró una Alemania devastada, ciudades en ruinas, fábricas destruidas, infraestructura crítica inoperable. Y en medio de este escenario, miles de presos regresaron, pero no eran los mismos hombres que habían abordado los barcos con destino a los Estados Unidos. Aquellos que habían pasado años en campos como Herne, Deming y Concordia, habían sido testigos de algo que ni siquiera la derrota física había proporcionado: un modelo de sociedad funcional basado en la libertad, el respeto y la productividad descentralizada. Regresaron no solo con recuerdos, sino con habilidades, hábitos y principios que contrastaban directamente con la rigidez del Reich. Sabían cómo organizar los horarios de trabajo sin supervisión constante, gestionar equipos diversos, lidiar con los conflictos de manera pacífica y pragmática.
Muchos de los que habían trabajado en granjas estadounidenses introdujeron técnicas modernas de riego, rotación de cultivos y mecanización agrícola en comunidades devastadas por la guerra. Aquellos que asistieron a cursos universitarios en los campos regresaron como maestros, ingenieros y administradores capaces de implementar sistemas de gestión más eficientes que los vistos antes de la guerra. Los antiguos oficiales nazis, ahora transformados, pasaron a ocupar puestos de liderazgo local, alcaldes, concejales, gerentes de fábricas, y aplicaron métodos que aprendieron a través de la observación de la democracia estadounidense, combinando el rigor con la autonomía y la delegación de responsabilidades. No era propaganda, era práctico. Y en los años siguientes, la reconstrucción de Alemania Occidental estuvo profundamente influenciada por estos hombres que habían vivido bajo la exposición directa a la libertad organizada. Los estudios de posguerra y los registros de ocupación de Estados Unidos muestran que en ciudades como Stuttgart, Frankfurt y Hannover, al menos el 15% de las prácticas administrativas introducidas en los años de la reconstrucción fueron implementadas por exprisioneros de guerra que habían trabajado en los programas estadounidenses. Esto no fue una coincidencia, fue una transferencia cultural basada en la competencia, no en la coerción. Un ejemplo simbólico ocurrió en 1946, cuando un grupo de ex-PW que habían trabajado en líneas de producción de aluminio en los Estados Unidos reorganizaron una fábrica destruida en Wuppertal. Aplicaron métodos de conteo, incentivos por turnos y control de calidad que habían observado en Rockdale, Texas. El resultado fue sorprendente. En 6 meses, la fábrica producía más que el promedio mensual de antes de la guerra, sin recurrir al castigo ni a las órdenes autoritarias. La influencia de la libertad práctica había permeado incluso sectores industriales estratégicos. Pero quizás lo más sorprendente fue el silencioso cambio ideológico que llevaron estos hombres. Habían visto que una sociedad podía prosperar sin un culto a la personalidad, sin miedo constante, sin segregación rígida, por imperfecta o contradictoria que fuera. Al regresar, muchos cuestionaron prácticas que antes habían dado por sentadas. Esto se reflejó en la educación, en la política local, en la vida cotidiana. Los niños estudiaban en escuelas dirigidas por ex-PW, que fomentaban la participación, la crítica constructiva y la autonomía. Las ciudades implementaron procesos colaborativos de toma de decisiones, inspirados en los comités de campo estadounidenses. Y aunque el Reich había enseñado la obediencia como la virtud suprema, estos hombres habían aprendido que la eficiencia podía provenir del estímulo y el respeto. Un informe de 1947 sobre la ocupación estadounidense registró: el regreso de los prisioneros demuestra un efecto inesperado, la internalización de prácticas democráticas que, cuando se aplican en territorio alemán, aceleran la reconstrucción. Y la estadística hablaba por sí sola. 48 exprisioneros se convirtieron en miembros del Bundestag en los años siguientes. 312 ocuparon cargos como alcaldes o concejales. 1847 trabajaron en modernización agrícola. 341 enseñaron en escuelas recién reconstruidas. Y 4.165 administraron empresas aplicando métodos estadounidenses de gestión y productividad. Si esta dimensión de la influencia estadounidense te sorprende, comenta ahora. Datos impactantes. Cada número no solo representa trabajos o puestos, representa la transformación de las conciencias, representa la victoria de un sistema sobre los dogmas, por ejemplo, y experiencia. La paradoja era evidente para los propios exsoldados. Habían llegado a los Estados Unidos esperando opresión y hostilidad, habían encontrado libertad y abundancia. Regresaron a Alemania esperando destrucción y desesperación. Encontraron una oportunidad para reconstruir sobre principios que antes habían considerado inimaginables. En relatos posteriores, los ex-PW describieron su desconcierto. Volvimos como soldados derrotados, pero llevamos la lección de que el orden no tiene que ser impuesto por el miedo, que la productividad y la lealtad pueden nacer de la libertad y el respeto mutuo. Y estos no fueron solo casos aislados. El alcance de esta transformación se ha documentado en archivos de inmigración, registros de naturalización e informes de empleo de posguerra. Más de 5.000 ex-PWB emigraron legalmente a los Estados Unidos en la década de 1950, y el 92% se convirtieron en ciudadanos dentro del plazo elegible, logrando el éxito en el empleo.
la propiedad de la vivienda y la ausencia de antecedentes penales a niveles más altos que el promedio general de inmigrantes. Este patrón confirma que la exposición a la libertad práctica no solo ha convertido a los prisioneros en aliados potenciales, sino que también ha dado forma a trayectorias personales de éxito e integración social. Y a medida que Alemania reconstruía su tejido civil, industrial y político, lo que se había aprendido en las líneas de producción, en las aulas universitarias estadounidenses y en los campos agrícolas, continuó reverberando invisiblemente como la semilla de la democracia. Pero la mayor ironía para los oficiales nazis era precisamente esta. Habían entrenado a los hombres para odiar y obedecer, y el contacto con la vida estadounidense los había hecho regresar no solo obedientes, sino críticos, autónomos y, sobre todo, comprometidos con la reconstrucción, no con la destrucción. Y el próximo capítulo de esta historia revelará no solo el alcance de ese impacto, sino también cómo estas experiencias individuales se entrelazaron con las políticas públicas y los movimientos sociales que darían forma a Alemania Occidental en las próximas décadas, mostrando que el verdadero poder de la democracia se puede medir por lo que imprime en el regreso de aquellos que alguna vez fueron enemigos. Décadas después del final de la guerra, los campos de prisioneros de guerra estadounidenses ya habían sido desmantelados, las estructuras de madera desmanteladas o convertidas en instalaciones civiles. Pero la memoria de esos lugares permaneció viva, grabada no en ladrillos o cercas de alambre de púas, sino en cartas, fotografías y registros meticulosos de la comunidad local. Los exprisioneros alemanes, ahora hombres maduros y transformados, enviaban tarjetas de Navidad anualmente a las familias que las habían recibido, las habían asesorado o simplemente habían sido testigos de su llegada. En alguna correspondencia, los informes detallaban pequeños gestos: la mujer que ayudaba a ajustar el uniforme, la cocinera que explicaba cómo funcionaba la cantina, el profesor que enseñaba gramática inglesa. No hubo palabras de arrepentimiento por crímenes pasados o nostalgia militar. Hubo un reconocimiento genuino por lo que recibieron y lo que aprendieron. En 1984, con motivo del 40 aniversario del Día D, unos 50 exprisioneros de Camp Hearn organizaron una visita colectiva a Texas. Caminaron por el viejo cuartel, ahora silencioso, llevaron flores a los antiguos guardias que aún vivían, y en algunos casos, abrazaron a los hijos de esos hombres. En testimonios publicados en periódicos locales, los ex-PW describieron la experiencia como una reconciliación silenciosa, una confirmación de que la victoria estadounidense no se había limitado a la guerra física, sino que se había extendido a la victoria moral y cultural. Estos encuentros fueron ritualizados pero profundamente espontáneos. Los exprisioneros no buscaban fama ni recompensa, solo reconocían, con gestos y palabras, la diferencia entre la brutalidad esperada y la civilidad encontrada. En muchos casos, la correspondencia con familias locales, donada a la Liga del Patrimonio de Hearn, muestra patrones recurrentes. Las cartas llevaban descripciones de cómo los estadounidenses permitían la libertad de expresión, la responsabilidad personal y la integración racial dentro de los campos, en contraste directo con las expectativas que los hombres tenían a su llegada. Un exoficial de la Luftwaffe escribió en 1985: «Nunca pensé que podría aprender tanto sobre liderazgo observando a personas que nunca fueron obligadas a obedecerme». Otro escribió: «Fuimos derrotados en el campo de batalla, pero aprendimos a vivir y respetar como hombres». Las cartas no hablan de ira o resentimiento, hablan de admiración y de una lección que la guerra no pudo enseñar. Lo más impresionante es la consistencia de estos informes. Los archivos de la Liga del Patrimonio de Hearn conservan docenas de correspondencias que abarcan casi 40 años, todas confirmando un patrón: gratitud y reconocimiento por la humanidad recibida, y no solo por las comodidades físicas o la comida generosa. En periódicos locales como el Hearn Democrat, los informes de visitas de exprisioneros en las décadas de 1970 y 1980 describen escenas casi surrealistas. Hombres que habían llegado como enemigos de guerra entregaron flores a los exguardias, se sentaron a la mesa con sus familias y compartieron historias de colaboración silenciosa, aprendizaje mutuo y coexistencia cotidiana que habían transformado sus vidas. En todos los relatos hay una línea clara. El respeto recibido se percibía como la forma más poderosa de autoridad,
Una autoridad que no necesitaba ser impuesta por el miedo, sino operada por el reconocimiento de la dignidad humana. Esta experiencia provocó un cambio en los expresos que también se manifestó en sus decisiones personales y profesionales. Muchos, al regresar a Alemania o permanecer en los Estados Unidos, buscaron replicar las prácticas de confianza, autonomía y cooperación que habían presenciado, ya sea en administración de empresas, educación, agricultura o política local. Las flores, las tarjetas y las reuniones fueron simbólicas pero también funcionales. Fortalecieron los vínculos, mantuvieron viva la memoria de un modelo alternativo de autoridad y documentaron, de manera casi científica, los efectos de una política de humanización sistemática. Según los registros de la Hearn Heritage League, más de 40 años de correspondencia muestran que incluso después de 5 décadas, los ex-PWB continuaron enviando tarjetas y manteniéndose en contacto con familias estadounidenses, creando una red de memoria viva que trasciende generaciones. Lo más sorprendente es que no hubo informes de resentimiento persistente, hostilidad latente o deseo de venganza. Lo que se registró fue una transformación ideológica y personal, sostenida por el ejemplo, la convivencia y la confianza mostrada por los estadounidenses. El impacto fue silencioso pero profundo, porque estos hombres no solo regresaron transformados, influyeron en la reconstrucción moral y social de comunidades enteras en Alemania Occidental. La victoria estadounidense no fue solo militar, fue cultural, educativo y psicológico. Y ese legado es tangible. Los estudios de la ocupación de la posguerra muestran que los exprisioneros en Camp Hearn, Concordia, Deming y otros lugares participaron activamente en la política local, la reconstrucción agrícola, la educación y la industria, llevando consigo el liderazgo, la cooperación y las prácticas de gestión que habían aprendido en suelo estadounidense. Para los alemanes entrenados para obedecer y temer, esta fue la prueba más devastadora. Una sociedad que se mantuvo fuerte y productiva sin el uso de la coerción constante, sin el culto a la autoridad y, sin embargo, capaz de convertir incluso a sus enemigos en aliados conscientes. Y la siguiente parte revelará cómo estas transformaciones individuales se conectaron con el impacto colectivo, dando forma no solo a las trayectorias personales, sino a los cimientos mismos de la nueva Alemania occidental, demostrando que la guerra más poderosa no siempre se libra con armas, sino con ideas vivas, demostradas, experimentadas y recordadas. La Alemania nazi, con toda su disciplina militar, planificación centralizada y culto a la autoridad, creía que el control absoluto era la única forma de mantener la eficiencia y la lealtad. Cada movimiento, cada producción, cada palabra era estrictamente monitoreada, y cualquier desviación era severamente castigada. Para los funcionarios del Reich, esta rigidez era sinónimo de poder, y cualquier sistema que permitiera la libertad parecía condenado al caos. Y luego llegaron a Estados Unidos y encontraron lo contrario. Una sociedad que funcionaba, y de manera extraordinaria, incluso en medio de la diversidad, la libertad y el aparente desorden. En los campos de prisioneros, en los ranchos, en las fábricas y en los ferrocarriles, lo que observaban los soldados alemanes desafiaba toda lógica aprendida. Los trenes llegaban puntualmente a las estaciones, incluso con paradas regulares para civiles. Los trabajadores de diferentes razas y géneros cooperaron sin supervisión constante, cumpliendo e incluso superando los objetivos de productividad. Voluntarios de la comunidad, algunos veteranos de la Primera Guerra Mundial, organizaron eventos y donaciones para prisioneros enemigos sin expectativas de reconocimiento. Cada acto, cada rutina, parecía contradecir la idea de que un control estricto era necesario para el éxito. Y, sin embargo, todo funcionó, y funcionó mejor de lo que podrían haber imaginado. Para los hombres acostumbrados a órdenes y castigos, esta eficiencia invisible era desconcertante. Era silencioso, pero poderoso. No había megáfonos dando órdenes, ni prisioneros sometidos a patrullas intimidatorias. Había reglas, sí, pero se entendían y respetaban. No se temían. La confianza era la moneda que mantenía todo en movimiento. Y el impacto psicológico en los prisioneros fue profundo. La estructura estadounidense demostró que la disciplina no necesita miedo para funcionar, que la libertad, cuando se organiza y orienta, genera resultados superiores. Los oficiales de la Wehrmacht registraron, en cartas y memorias posteriores,
su desconcierto ante esta realidad. Esperábamos hostilidad y orden estricto. Encontramos normalidad, responsabilidad y productividad. Era una fuerza contra la que no podíamos luchar con tácticas militares. La comprensión era clara. Los prisioneros no solo estaban observando una sociedad diferente, estaban presenciando un modelo que desafiaba su propia formación ideológica. Alemania predijo guerras, asedios, batallas y derrotas, pero no previó el efecto devastador del ejemplo funcional de una democracia viva. Y la lección fue implacable. Mientras el Reich dependía del miedo, Estados Unidos dependía de sus ciudadanos. Mientras el Reich imponía reglas, Estados Unidos permitía elegir, y el resultado fue visible en cada línea de producción, en cada campo agrícola, en cada aula, en cada comedor. Para los alemanes, cada detalle parecía una provocación silenciosa, porque eso no era propaganda, no era teatro, era la realidad. Y la realidad ha demostrado que la mejor arma de una sociedad libre no es su arsenal, sino su capacidad para operar de manera confiable sin necesidad de coerción. Mientras los funcionarios nazis planeaban ocupaciones, inspecciones y castigos, los estadounidenses organizaban turnos, mantenían los trenes a tiempo y distribuían regalos de Navidad sin ceremonias a los enemigos. Cada acto cotidiano era un golpe contra la certeza ideológica que llevaban los prisioneros. Y con el tiempo, esta comprensión silenciosa echó raíces. Los hombres que llegaron a los Estados Unidos, esperando represión y aislamiento, regresaron años después, con el entendimiento de que la verdadera fuerza radica en la confianza y la capacidad de permitir que las personas actúen de manera autónoma y responsable. Y esta percepción no se perdió en el tiempo. Influyó en las decisiones, moldeó comportamientos y dejó un legado invisible pero poderoso en la reconstrucción de Alemania Occidental. Los prisioneros se dieron cuenta de que habían sido derrotados no solo militarmente, sino ideológicamente, por un enemigo que no disparó una sola bala para desarmarlos. La eficiencia silenciosa, la imprevisibilidad funcional y la confianza mutua eran más letales para la doctrina nazi que cualquier ofensiva. Y la siguiente y última parte de esta narrativa mostrará cómo estas semillas de confianza y ejemplo se han consolidado en transformaciones duraderas, que culminan en la creación de una Alemania renovada, democrática y capaz de cooperar con aquellos que alguna vez fueron sus enemigos jurados. Cuando los últimos prisioneros alemanes abandonaron los campos estadounidenses, no solo se llevaron consigo recuerdos de abundancia o comodidad física, llevaban consigo la prueba viviente de que la doctrina nazi, rígida y jerárquica, había sido desmantelada por un enemigo que no necesitaba disparar un tiro para ganar. Norfolk, Texas, Kansas, Colorado. Cada sitio que presenciaron sirvió como un laboratorio silencioso de transformación, donde la combinación de eficiencia industrial, libertad organizada y confianza humana creó una fuerza invisible, devastadora para cualquier ideología basada en el miedo. Llegaron esperando represión, desconfianza y dureza. Salieron con lecciones de cooperación, autonomía y productividad que superaron cualquier manual de guerra alemán. La lección universal de esta historia es clara. El volumen, la capacidad de producir y la logística inteligente pueden anular más certezas que las tácticas aisladas o la violencia concentrada. La superioridad industrial y social de Estados Unidos no se limitó a armamentos o equipos. Se manifestó en la vida cotidiana, en la normalidad de las ciudades, en la disciplina voluntaria de los trabajadores y en la capacidad de convertir a los enemigos en aliados sin recurrir a la coerción. Un oficial alemán, reflexionando años después, resumió la ironía casi increíblemente. Fuimos derrotados no por tanques o cañones, sino por cafeterías, bibliotecas y niños que nos dieron regalos. Y es esta realidad la que nos enseña. La guerra no termina solo en el campo de batalla. También se decide en la estructura que organiza, en la libertad que permite y en el respeto que inspira. Si te sorprendió esta demostración silenciosa de poder, dale me gusta e inscríbete para apoyar la investigación y la búsqueda de la verdad histórica. Comenta a continuación, ¿cuál es el hecho más impactante que descubriste en este video? Y activa la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerde siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.